we're going to be doing this in Spanish just so everybody knows. It's much easier. So I'll switch to Spanish. Y bueno, pues con eso empezamos a presentar Adriel Araujo de Hackmetrics. Él es un experto, es CEO de Hackmetrics. ¿No? Afortunadamente tenemos aquí un gran panel que está convergiendo con mucha información interesante, tanto de cybersecurity como del mundo de fintech. Tenemos también a Marwan Semida, que nos acompaña por allá. Marwan nos acompaña de Somsoft, él es el director de Business Development. Tenemos también a Javier Moya, CTO de Jack. Muchas gracias, Javier, por venir. Tenemos a Enrique Leiva de MBQ Technology y Eric Valderrama de Truly. Y no voy a ir con los detalles más a fondo porque queremos ganar más tiempo para poder hablar de los temas que nos interesan. Bueno, pues a ver, fundamentalmente lo que hemos estado viviendo en el mundo de la transición y la convergencia de cybersecurity en América Latina es que cybersecurity no es una necesidad, sino es realmente el escudo que nos va a proteger a todos para poder tener transacciones seguras en un ambiente donde estamos teniendo en América Latina más de 10,000 ataques de cybersecurity, que tú vas a hablar más de eso, por día, ¿no? Entonces, comencemos un poco, Enrique, con tu perspectiva de cuál es la visión y estadística de los números que has visto últimamente con tu cobertura de América Latina en los últimos 2 años, más o menos. Bueno, sí, a mí me toca sembrar un poquito el pánico, ¿no? Entonces, traigo unas cifras aquí. Latinoamérica tenemos 1.196 millones de ataques al año, ¿no? Estamos hablando de que eso significa que estamos teniendo, nada más en Brasil, 277,000 ataques, ¿no? Diarios. Y en Brasil 1.515, México 275 por segundo, por minuto, ¿no? Entonces, a ver, y me voy a ir a la parte de los troyanos bancarios, que creo que es lo que les importa más a ustedes, ¿no? Tenemos 2.613.000 ataques al año, de los cuales Brasil lleva la delantera con 1.055.000, México 271.000, Colombia 72,000 y de ahí para abajo. Pero lo que me interesaría enfocarme un poquito más es uno de los problemas más grandes que estamos viendo en la región es la gente que trabaja en las organizaciones, ¿no? Que no tienen la conciencia o la cultura de ciberseguridad. Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en las organizaciones. La siguiente es, y para ustedes, ¿no? Debe ser importante también los usuarios, ¿no? Que no tienen una cultura de ciberseguridad o una conciencia. Estamos viendo que el 60% de las personas sufrieron un ataque de phishing el año pasado, ¿no? Y esto muchas veces es porque se hacen pasar por organizaciones, ¿no? Ya sean bancarias, de trading o otras organizaciones, que lo único que hacen es les extraen información y a la vez, ¿no? Utilizan esas credenciales para poder robar dinero, hacer suplantación de identidad y otras cosas, ¿no? Entonces, estamos viendo un rápido crecimiento en toda la región. Brasil está adelantando la parte de los ataques, pero México tiene la mayor cantidad de ataques financieros en la región. Entonces, y eso lo estamos viendo. Estamos viendo que ya hay cárteles ahorita que se están dedicando justamente a atacar transacciones financieras, a hacer robo de credenciales bancarias y demás, ¿no? Adriel, Enrique mencionó la evolución de los ataques y cómo está empezando a cambiar en diferentes partes de la región. ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo en ese sentido? ¿Funciona? Sí. Bien, de hecho, de los ataques que menciona, la semana pasada las recibió el SAT y Invex México, así que se filtraron más de 1 millón de datos de tarjeta de crédito. Así es. Lindo Caso para todos. Lindo caso, ¿no? Pero para bueno, todos los que estamos en el SAT, por cierto. Sobre todo. Bien, lo que más está sucediendo, más teniendo en cuenta con el contexto del evento en el que nos movemos, como bien mencionó, la ingeniería social está siendo uno de los principales frentes de ciberataques, pero también los que más éxito están teniendo. Les voy a dar un ejemplo. Vamos todo con el contexto del evento. Es muy común que entendiendo las ganas que tienen las personas de ganar más dinero, de enriquecerse y demás, uno de los ataques más comunes se llama scams, crypto scams, Ponzi schemes
Y se está utilizando muchísimo y se sigue utilizando y la gente sigue cayendo 20 años después de que se escribieron libros de cómo no caer en ello. Y además el Ponzi tiene 100 años, ¿no? Tiene 100 años y la gente sigue cayendo. Y más en el contexto del evento en el que nos encontramos, es muy probable que más de un Crypto Boy esté dando vuelta por ahí invitando a ser parte de cómo ganar 80% al día. Entonces, ese tipo de fraude, ese tipo de ciberataque, llamémosle, porque también se están haciendo, no sé, el otro día me explicaban trading de binarios. Súmate a nuestra plataforma, mete dinero, te hacen ganar un poco, de repente mete más dinero y no puedes sacar más el dinero. ¿Qué forma más fácil de hackear que vos mismo me des tu plata? Entonces, la ingeniería social está siendo parte de los ciberataques del día a día y es que lo que más éxito tiene. Fuera de la ingeniería social también se está sofisticando el uso de inteligencia artificial para hacer ataques más complejos pero a mayor escala con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y finalmente, hablando en algo más técnico, hay un ataque que se está utilizando más sofisticado y complejo que se llama Supply Chain Attack. Es donde yo como ciberatacante, en vez de atacarte directamente a ti, ataco algo que está lateral a ti. Te voy a dar un ejemplo. Estamos en el evento. Antes de entrar acá al stand estábamos jugando con unas tabletas allá afuera. La tablet está en la misma red en la que están las computadoras, que están los mismos colaboradores que están en el stand. Entonces me puse a jugar un ratito con la tablet a ver si podía usar la tablet que está conectada lateralmente a la computadora, a ver si podía pivotear a la computadora. Y fue ahí, estaba jugando con la pelotita esta, hablando con los chicos del equipo y viendo si podía pivotear. Eso se llama Supply Chain Attack, donde se hace una tercera parte para pivotear hacia quien vos querés hackear, básicamente. Ahora, entendiendo un poco los riesgos y las vulnerabilidades, ¿qué es lo que ves que está sucediendo en el mundo fintech que está acelerando demasiado rápido y no necesariamente el cybersecurity está haciendo un catch-up? Perfecto, sí. A ver, habitualmente uno ataca el layer aplicativo o sistemas de la víctima target que querés comprometer. Pero hoy, de nuevo, volviendo al supply chain attack, hoy existen muchas plataformas fintech, no solamente el neobanco o la plataforma de trading, sino que utilizan herramientas de gestión de SMS, herramientas de KYC, herramientas para todo tipo de solución que no vayan a desarrollar ellos, utilizan plataformas SaaS. Estas plataformas SaaS en general son plataformas pequeñas, de no sé, de máximo 250 empleados, donde la inversión en ciberseguridad muchas veces no es la óptima. Un pentest al año quizás se le delega al de infraestructura las tareas de ciberseguridad, siendo que no es un especialista. Puede tener conocimiento, pero no lo es. Entonces lo que uno busca, si yo quiero hackear a un banco, si quiero comprometer una fintech, busco a sus proveedores para ver si a través de ellos puedo pivotear. O le robo la información de mi target al proveedor, o lo utilizo para pivotear hacia su infraestructura y tomar control de la infra. Eso es como el ataque que más está sucediendo. De hecho, hace 2 semanas, 3 semanas, se filtró un ataque de un hacker que lo que hizo es puso librerías que se utilizan muchísimos en sistemas como Linux. Que era para descompresión de fotos, ¿no, Eric? La descompresión de fotos del sistema Linux y le metió un backdoor, entonces todos los que tenían sistemas Linux y utilizaban esa librería, ese componente, tenían una puerta abierta por detrás de la PC. Si no, también hubo uno que a través de librerías en GitHub, que uno utiliza para desarrollar, un hacker metió una librería vulnerable que todos empezaron a utilizar y se utilizó esa librería en GitHub para pivotear hacia los sistemas del cliente. Wow. Es utilizar terceras partes para ir pivoteando los sistemas. Es un ataque que está muy en boga este año. Sí. Javier, desde tu punto de vista como CTO en Jack, ¿cuáles son los riesgos que ves que las instituciones financieras están empezando a enfrentar, como lo que explicaba Ariel en el tema particularmente pues de atención a clientes, de transacciones, ese tipo de cosas? A ver, yo creo que básicamente son 2 problemas, ¿vale? Que van muy enfocados a lo mismo. Al final, las amenazas que veo que más urgentes están es el robo de identidad o la suplantación de identidad. Sí. Como decía Adrián hace un momento, es cómo suplanto a alguien que yo voy a estar puesto en el medio. Al final lo que estamos buscando siempre es considerable un ataque de fraude. Es decir, oye, Claro. vamos a buscar un fraude y al final el fraude se manifiesta de múltiples formas. Puede ser pues una escalada contra los contracargos, que todo el mundo que trabaja normalmente en fintech tiene un miedo terrible a un contracargo, cómo lo está verificando, o hasta llegar a un punto más alto, que es una prohibición de lavado de dinero. Suele ser otro de los puntos muy interesantes que al final lo que buscan es cómo consigo, ¿vale?, hacer legítimo el dinero que realmente no es mío. Es uno de los puntos que nosotros estamos siempre buscando.
Más bien, yo creo que me preguntaría muchas veces, ante esas amenazas, ¿cómo nos protegemos? ¿Cuál es la forma de protegernos? Yo creo, ¿vale?, también que una protección multifactor de biometría es la que puede darnos un poco más de seguridad. No obstante, siempre hay que tener en cuenta de que la mayoría de las entidades que estamos utilizando los juzgados suelen utilizar un password, un token, y muchas veces delegan esa seguridad a un tercero. Eso suele ser un problema. Ya no lo dije yo, lo dijo alguien de la CNB que buscando. Dice, oye, tiene que ser algo quien tú eres, algo que tú conoces y algo que posees, para que realmente tengas una seguridad efectiva, en ese sentido. Hay que tener en cuenta también que todas las entidades deben tener un cumplimiento normativo. Y ahí es donde nosotros entramos muchas veces a decir, oye, ¿cómo estás viendo que cumplas ese marco normativo para buscar esa forma de protegerte? Yo creo que normalmente la inteligencia artificial a día de hoy es la que nos está ayudando a protegernos de esos fraudes, ¿vale?, para que intentar, pues, tener una capacidad grande de procesamiento de datos, una capacidad muy alta de realmente identificar inacuneamente una persona. Ese es el punto principal del que estamos buscando. Al final, las amenazas de seguridad financiera no deben de ser algo que digas, oye, estoy haciendo una cosa, sino debe ser algo integral, algo que sea flexible. Porque si no viene la gente de negocio después y dice, oye, es que me estás bloqueando a todos los usuarios, no tengo realmente un negocio dentro de tal y nos está sacando completamente del mercado, ¿vale? Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es aprovechar la tecnología, ¿vale?, para no proteger solamente nuestros fondos, sino también nuestra identidad y la integridad de la misma, de los datos que están dentro. Muy bien. Marwan, desde tu punto de vista en la región como Business Development, ¿cuáles son las mejores prácticas que estás encontrando para poder hacer justamente la mitigación de este tipo de riesgos que vemos y cómo están evolucionando? Y bueno, Marwan, si te sientes más cómodo hablando en inglés, perfecto. Ah, está bien, yo entendí todo, pero yo voy a ser el más aburrido acá porque sí, yo no hablo español muy bien o todavía no hablo muy bien. Lo hablas perfecto, pero con dos cervezas. Sí. But I understood the question anyway, so I could actually answer that. So if we want to see actually the best practices that organizations can implement in order to stay ahead of the cyber threats, maybe I could even share some numbers first, just to see the current situation. And I believe that Enrique also mentioned that in his speech. I believe you mentioned that Mexico is one of the most countries that facing the cyber attacks, around 1,500. I didn't get maybe annually. So also, like in our annual report at SumSub, we have studied that and we found out that Mexico is actually one of the most countries facing these attacks and the fraudulent activities in general. So if we're talking about LATAM, so in the last year, the amount of frauds have increased nearly 3 times, and in LATAM specifically, they increased by 410%. And if we talk about Mexico specifically, it increased by 700%, which is far higher than the average and very, very risky rate. So if we talk about the best practices that we need to implement, so organizations, they should have a multi-layered approach in order to stay ahead of the cyber threats. By implementing a multi-layered approach, I mean that they need to combine 3 things together: human expertise, technologies, and processes. And this will help them to stay ahead of the cyber threat. And one such approach is actually having authentication, continuous authentication and monitoring of transactions, which means that users will be monitored, the behavior of the users will be monitored throughout the transactions or throughout the interaction with the systems. So this is one of the main, let's say, approaches or innovative solutions in order to face the cyber threats. I would say also another one would be that the companies, they should, as I was mentioning, monitor the transactions. They also should check the purpose and the structure of the clients and the companies or the partners they are working with. They could do that easily by conducting KYB checks, like know your business checks. Yes. It's very important to keep track of the times of logins, location,
IP addresses, source of funds, and this will definitely help them to be ahead of the cyber threat. How many companies, perdón por hablar en inglés aquí, pero how many companies in Latin America you see that are actually implementing those kind of I would best say solutions? now it's more and more. I mean, let's say three years ago, it wasn't that much as I see now. I mean, because part of the job that I actually work in this LATAM region, so it's increasing actually day by day. And what I would say that maybe partly what we're doing now is giving the awareness to these companies that they need to start actually having these best practices in place. Because as we mentioned, the numbers are very dangerous and very actually scary. So I would say, I don't have a specific number, but definitely it's increasing day by day. Yes, yes. Eric, desde tu punto de vista, el concepto de inteligencia artificial generativa, tú eres un experto en todo ese tema también, ¿cómo está influyendo? Porque lo que hemos visto es que la inteligencia artificial generativa es una gran herramienta, todos los que hemos usado ChatGPT y demás, y es muy buena, pero también tiene su lado negativo porque es mucho más fácil generar sintaxis fáciles para hacer ataques, es mucho más fácil hacer phishing sin ningún problema, de manera más masiva. En fin, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Cómo nos puede atacar eso? Va. A ver, partamos desde un estándar. Ciberseguridad, cuando hablamos de ciberseguridad y de protegernos o de atacar, siempre hay que trabajar ciberseguridad por capas. Con lo cual, por ejemplo, ataques como los que mencionaba Adriel con respecto a atacar la cadena de suministro. Cuando metieron el gusano en la planta nuclear, fue atacando cadena de suministro. Cuando backdoorearon la ISO de Manjaro, fue atacando cadena de suministro. ¿Se puede automatizar o se puede optimizar ese tipo de ataques con inteligencia artificial? Sí, absolutamente. Como mencionaba Javier, temas de autenticación o temas de deepfakes. Bueno, deepfakes voy a entrar después. Temas de autenticación, temas de autorización. ¿Se puede atacar eso con AI? Sí, pero también son ataques que se vienen haciendo desde antes de que exista el protocolo TCP/IP. Entonces, ¿qué es lo que más impactó en la industria de la ciberseguridad desde un punto de vista de defensa o de ataque, como lo querramos ver? Creo que es en la parte de impersonalización. Creo que es en la parte de deepfakes. ¿Por qué? Bueno, hace poquitas semanas una empresa en Hong Kong le robaron 25 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hicieron un BEC, un Business Email Compromise, tradicional de hace 50 años, y le agregaron con AI la voz del CEO autorizando esa transacción. Entonces, si tenemos ingeniería social desde hace muchísimo tiempo por email, phishing, por SMS, smishing, por llamada, phishing, ¿qué le impide a un atacante poder ¿Qué le impide eso a un atacante automatizar ese tipo de generación de contenido Bueno, cuando hablábamos de awareness, tradicionalmente awareness para detener phishing o para identificar phishing, se hablaba de la gramática, se hablaba de la sintaxis que tenía ese correo. Hoy podemos agarrar cualquier generador de texto y le decimos que nos escriba en mexicano, en chileno, en argentino, en el idioma que querramos, utilizando palabras específicas de ese lenguaje, y eso se puede hacer por la cantidad de países que se quieren atacar. Entonces, a nivel de defensa es mucho más simple defenderse, porque cuando necesitábamos 20 personas para mirar un SIEM, hoy esa inteligencia de amenazas se puede automatizar, pero también, como bien decías, Carlos, en la parte negativa o en la parte que tenemos que defender, la generación de ataques, la generación de malware. A ver, el ransomware as a service no es nuevo, pero la generación de diferentes tipos de ransomware con diferentes indicadores de compromiso nos hace que desde el otro lado tengamos que analizar más el patrón de comportamiento del usuario, el patrón de comportamiento de que se ejecuta en una computadora o en una lambda o donde lo vayamos a desplegar, más que si el hash coincide o no coincide. Sí. Javier, tú eres un experto en Jack con todo el tema también de inteligencia artificial.
y lo que acaba de decir Eric, yo creo que puede ser tu mejor amigo porque tú tienes muchas de las soluciones que pueden justamente extender ese tipo de conceptos. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Creo que yo y Eric, según también tiene Enrique, también tiene una buena solución en ese sentido. Podemos complementarla muy bien. Exacto. A ver, una de las cosas que pasó, y hay que tenerlo en cuenta, es que el mundo cambió drásticamente hace 4 años. ¿Vale? Y Así eso es. es una evidencia en la que tenemos. No obstante, también los riesgos que nos estamos enfrentando han cambiado en la red cibernética. ¿Qué quiere decir? La inteligencia artificial que, por ejemplo, antes tú ibas a un banco. Tú decías, voy a un banco, cuando voy a abrir una cuenta bancaria o voy a hacer algo, era tan fácil como voy, estoy delante, tengo la sucursal, el señor ve mi identificación, ve toda la identificación. Eso cambió. Ya no queremos tener la interacción social, no tenemos toda esa interacción. Entonces, todos esos riesgos, que comentaba Eric, la inteligencia artificial, algunos mejoraron y otros empeoraron, están subiendo. Es decir, al día de hoy, por ejemplo, podemos decir, oye, antes la inteligencia artificial era un hándicap, algo nuevo que una empresa funcionaba, pero a día de hoy es un commodity, es como Así es. el celular. Es decir, todo el mundo tiene un celular en la mano y todo el mundo lo utiliza. Entonces, a día de hoy, quien no tenga inteligencia artificial está pues casi fuera del mercado. En ese sentido, por ejemplo, hay proyectos muy innovadores, ¿vale? Sobre todo en tema de seguridad. Hay un proyecto, se llama, lo tengo apuntado porque se me olvidan las cosas. Claro. Proyecto Aurora, ¿vale? Es decir, Sí. el proyecto Aurora salió están en el norte, no sé quién exactamente lo está liderando, pero lo que está buscando es cómo hacer una prevención de lavado de dinero, no solamente enfocada a un único país o a una única organización, sino cómo se hace cross, es decir, en diferentes países, en diferentes funciones, en diferentes instituciones financieras, para conseguir, pues, de una forma pues bastante factible que eso pues, no tenga esa prevención del lavado de dinero. Al final, como te digo, la IA no solamente refuerza nuestras amenazas o lo que el usuario está utilizando, sino también está pensada para reforzar al final todo un ecosistema dentro de la economía. Y es uno de los puntos más importantes. Yo una de las cosas que me planteo justamente es cómo al final la inteligencia artificial está ahí, ¿vale? Es decir, es como la vamos a utilizar y está Sí o sí. Sí o sí, no hay forma. El tema es cómo la vamos a integrar de una manera transversal en todas las operaciones. Cómo esa la vamos a poner para entrenarla con datos precisos. Muchos de los problemas que tenemos son falsos positivos. Es decir, tú imagínate que vas al banco, te intentas logar con tu cara o vas a hacer una transacción de una transacción y te dice, oye, no, es que usted tiene un ataque por tema de prevención de lavado de dinero, y dices, no, estás metido con un tema de lavado de dinero y no te dejan hacer nada. Entonces yo creo que el punto está en cómo la vamos a educar y cómo vamos a estar integrándolo dentro de nuestro día a día, de nuestra vida, que al final es lo que está saliendo. Sí, y a ver, con todo este concepto de tecnologías evolucionando, yo quiero agregar una pregunta más que no está en el script y tiene que ver con el mundo de IoT y el Zero Trust Networks. Y te la quiero hacer a ti, Enrique, porque hablábamos un poco de eso. Viendo que tenemos un poco de tiempo también. Coméntanos un poco más de qué está sucediendo en la industria. El tema del Zero Trust, lo que se está tratando de hacer es que las personas puedan tener acceso a los sistemas, pero nada más a las aplicaciones y a las cosas que van a utilizar, ¿no? Te permite hacer una segmentación para que gente no esté accesando cosas que no deban, ¿no? Entonces, con tecnologías como SD-WAN, ¿no? Tú puedes justamente tener esa sesión. Puedes asegurarte que las personas están accesando lo que están accesando, puedes meter la auditoría, puedes grabar las sesiones, ¿no? Te da muchísima información, a manera que si de repente quieres hacer revisión de una transacción, qué sucedió, ¿no? Tú puedes revisar exactamente qué fue lo que sucedió en cada paso, ¿no? Y te aseguras que las personas que se están conectando sean las personas que son y que estén accesando solo los recursos que necesitan, ¿no? Ya la parte de conectarte vía VPNs y cosas por el estilo ya no funcionan porque te dan acceso a todos los recursos, ¿no? Entonces necesitamos segmentar, ¿no?, los accesos que tenemos, fortalecerlos con autenticación, con biométricos y otras cosas, y con la parte de analítica de justamente de todo el tráfico de lo que está pasando, ¿no? Sí. Y una pregunta más para ti, Adriel. Hablábamos un poco de algo que me gustó mucho que mencionó Eric, y es el concepto de todos los diferentes tipos de personalización de ataques, phishing, smishing, etcétera. Enrique menciona el Zero Trust. Javier menciona todo el tema de pues, inteligencia artificial para proteger cosas. ¿Tú qué opinas
pensando que estuviéramos todos juntos ahorita enfrente de un cliente, ¿cómo podríamos interactuar entre todas estas tecnologías y estas soluciones como stakeholders para cuidar primero al cliente, que son las transacciones bancarias o fintech, y después a los usuarios, que somos todos los consumidores que podríamos eventualmente, con este mundo de hiperconectividad, tener un banco en el teléfono o tener un banco en una tablet? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Al final, todo lo que se menciona puede ser hackeado de una sola manera. Te olvidaste la computadora abierta en un café, te olvidaste el celular, o sea, Zero Trust dice, ok, confiando en que el usuario no va a perder sus credenciales, confiando en que el usuario no va a perder su ID genuino, confiando en que el usuario no va a mandarse ninguna, porque de repente con Zero Trust vas a decir, yo le voy a dar a Enrique el acceso específico a estos sistemas. Y confío que Enrique no va a ser el que le da el acceso a los atacantes con sus credenciales propias del sistema Zero Trust. Sí. De hecho, eso pasó hace poco en un gran retailer latinoamericano que cotiza en la bolsa. Implementaron el Zero Trust de Google, una maravilla de implementación. Y solo faltaba un dev que en Colombia que le diera acceso a los atacantes, porque le puso las mismas credenciales que las que tienen GitHub y probablemente en Bumble. Entonces, le podemos meter mucha tecnología a todo y al final del día solo basta un usuario despistado para que te abra la puerta de entrada a cualquier sistema. Sí. Entonces, podemos implementar cualquiera sea de los sistemas que acá estamos hablando, pero el principal layer es capacitar, capacitar y capacitar a los colaboradores, ya sea no solamente con entrenamientos en video, que son muy cool, muy bonitos, pero a veces lo están para cumplirle a la certificación. El empleado lo ve, lo está mirando de costado mientras hace otra cosa, no prestó atención, Exacto. respondió más o menos las preguntas y ya me saqué esto encima. Lo que hay que hacer es atacarlos y ponerlos a prueba y que haga sanciones. Simulaciones. Claro, simulaciones con sanciones. Ah, caíste en el phishing, ¿y qué? ¿Le van a hacer algo al colaborador? No, capacitémoslo de nuevo, si no le importa. Entonces hay que tomar medidas serias porque es como decir al empleado de un banco que pierda la llave de la bóveda. No, no lo sancionemos, entrenémonos. No, te acaban de robar. Entonces es importante tener en cuenta que el layer más riesgoso son las personas. Claro, sí, sí, totalmente. Marwan, hablando un poco de best practices, como lo mencionabas hace un momento, y tomando este tema que menciona Adriel, capacitar, capacitar, capacitar. Tenemos un desafío muy grande en América Latina porque los latinoamericanos somos muy talentosos, muy enfocados en hacer cosas muy bien desarrolladas y diferenciadas, pero no tenemos disciplina y no tenemos a veces enfoque en ser consistentes en ciertas cosas. Y eso es algo prevalente en la región. ¿Cómo resuelves con una mejor práctica el tema de capacitación cuando el Zero Trust ya no es suficiente tampoco, porque no confías tampoco en la persona, como lo dice Adriel? ¿Qué piensas tú? Well, actually, again, disculpa. So actually, you mentioned something very important in your question. So this is the thing. Studies actually have shown that 70% of the fraud cases, they happen after the user onboarding stage. Exacto. So as you actually mentioned in your question, so it's not about the traditional KYC approach anymore. This is why I was mentioning it's about authentication and monitoring the behavior of the users, especially in Latin America, as you mentioned, throughout the whole customer journey, the whole life cycle of the user, right? I would say, from my opinion, because not all the companies, they have the required compliance knowledge. Not all the companies actually are willing to pay for that. The legal advisors, the individuals actually that are aware of the regulations of each region, which can be totally different. Like regulations here in Latin America are pretty different from Europe. And in Europe, it's pretty different from Estados Unidos. So, I mean, I would say, from my point of view, is finding a trusted partner that can safeguard the whole journey of the user by actually implementing these types of checks along with the monitoring of the behavior of the user as well, based on a lot of factors. It could be a very powerful platform based on AI technologies, which actually this is what's happening now. I mean, I would say that the trending approaches are the AI technologies and the machine learning, and everybody now is working with that. So I would say this is the best practice
actually to do that. And yeah. Sí. Eric, retomamos un poco el concepto de cómo está afectando la inteligencia artificial en América Latina y cómo vemos que la gran cantidad, digamos, de adopciones de inteligencia artificial combinado con social engineering y las redes sociales que prácticamente son prevalentes en toda América Latina, principalmente Facebook e Instagram y WhatsApp, todos lo usamos, generan un riesgo de forma combinada. Y hace poco hablaba justamente con una persona en un fintech que me decía, estamos empezando a ver riesgos con el uso de WhatsApp combinado con inteligencia artificial generativa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Ese caso fue global, donde te llegaba un mensaje de WhatsApp diciendo que estaban buscando gente para trabajar de Exacto. X, que veas videos. Pensé que se trataba algo de México y después empecé a hablar con amigos de otros países y era por todos lados. Sí. ¿Cómo esto impacta? Y, a ver, acá pasan dos cosas. Una, ya no se puede confiar en el dispositivo, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué no se puede confiar en el dispositivo? Porque incluso el dispositivo es, de cierta manera, fácil de copiar. Por ejemplo, el device fingerprint. Un device fingerprint es fácil de copiar, de impersonalizar. Y ahí volviendo al tema de la impersonalización que hablaba Javier. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que, primero, el usuario es el usuario, tomando lo que decía Marwan de la autenticación? ¿Cómo podemos asegurarnos que el usuario es el usuario en el momento cero, en el momento del onboarding? ¿Por qué? Porque si tenemos 70% de fraude posterior al onboarding, significa que algo estamos haciendo mal. Si se nos inunda el baño, es porque de algún lado está saliendo mucha agua, ¿no? Claro. Entonces, un punto crítico ahí es poder dejar pasar a realmente quién tenemos que dejar pasar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Javier mencionaba que hace 4 años cambió la industria, pero antes cuando iban con una INE falsa, porque la compraron en, le digo mercado, le digo universidad, de Santo Domingo, y es más, hace poco nosotros hicimos una prueba de concepto, todo con datos nuestros. Hicimos una prueba de concepto y fuimos y por 2.500 pesos nos dieron una INE que tiene los datos de los 3 co-founders de Truly. No está reglamentado eso como delito. Y como abogado puedo decir que lo que no está expresamente tipificado no es un delito. Claro. Entonces, sí lo utilizás para fines maliciosos. Pero en este caso, la prueba nuestra. Entonces, hoy por hoy, lo único que cambia es el canal. Antes ibas a Banco Azteca y le dabas la INE falsa. O ibas a una fintech y le dabas una INE falsa. Hoy lo haces con el onboarding, cuando le sacas la fotito. ¿Cómo se valida eso? A ver, ahí no existe la bala de plata, pero por ejemplo existe la conexión con el INE. Sale un billete, Claro. pero eso te ayuda a reducir cierta parte. Una vez que el cliente ya es cliente, ¿cómo lo podemos frenar? ¿Cómo podemos evitar un account takeover? ¿O cómo podemos evitar chargeback? ¿O cómo podemos evitar impago? Creo que el camino, y no, de nuevo, no hay una solución 100% fiable o una bala de plata y que con esto ya está, pero si usamos biométricos como llave, o sea, por ejemplo, tu cara es tu llave, para poder modificar una cuenta clave, para poder modificar una credencial de Facebook o una credencial de WhatsApp o para reautenticarte en otro dispositivo de WhatsApp en lugar de que le pongas el PIN o que te llegue el SMS, que le pongas tu cara. Claro. Y me van a decir, Eric, deepfakes. Sí, totalmente de acuerdo. Pero un deepfake, ¿cómo se hace? Necesitas una computadora. Y la computadora, o sea, necesitas ese deepfake proyectarlo de alguna manera. Entonces, si detectás que se está proyectando, si detectás que hay una pantalla de por medio y no que es una persona física, lo que se llama liveness detection, creo que va por ese lado. Estamos en la recta final de nuestro panel y yo creo que antes de entrar a las preguntas, me gustaría preguntarte a ti, Enrique, ¿cuál es tu visión del futuro de proteger las transacciones en América Latina desde el punto de vista cybersecurity en un fintech que tiene un hipercrecimiento? Javier lo mencionó muy bien, venimos de un cambio de hace 4 años, yo diría, el mundo cambió hace 4 años, pero América Latina cambió dramáticamente hace 2 años. Y venimos de un mundo de hiperconectividad
desbancarizado a un nuevo mundo actualmente? Sí, yo creo como bien mencionan todos, no hay una sola bala de plata que te lo va a resolver, ¿no? Entonces, creo que para el tema justamente de todo lo que es brokering, transacciones financieras, uno, debes de poder tener visibilidad de inicio a fin de esa transacción y poder obtener toda la data, ¿no? Y para poder usarla, ¿no? Dos, necesitas entender y comprender el comportamiento de los usuarios, ¿no? Que desde dónde se conecta, desde qué dispositivo, ¿no? Tres, necesitas poder tener sistemas de autenticación que te permitan, ¿no? Meter un nivel más de autenticación, ya sea biométricos, ya sea, ¿no? el Face ID que estaba mencionando Eric, ¿no? Puede ser un token, puede ser diferentes cosas, ¿no? La otra cosa también es, y eso todo lo puedes sumar con Machine Learning, ¿no? Para que puedan ir aprendiendo comportamiento de usuarios, aprendiendo dónde normalmente consumen, cómo consumen. Hay muchas herramientas allá afuera que utilizan la técnica de la manada, ¿no? Entonces están viendo lo que sucede en promedio y entonces nada más están poniendo atención de los outliers. Pero tú te comportas de una manera con tu tarjeta de crédito, te comportas de una manera con tu tarjeta de débito, con tu banca en línea y con tu banca móvil. Entonces tú necesitas, ¿no? Tener una herramienta que aprenda, ¿no? Cómo tú te comportas para reducir la cantidad de falsos positivos que bien mencionaba Javier, ¿no? O sea, una muy mala experiencia para un cliente es que de repente te rechace una transacción por una falta de autenticación o por alguna otra cosa, ¿no? Entonces puede ser un daño reputacional para una organización. Entonces, yo creo que no es una sola bala de plata, hay muchas cosas que se pueden utilizar. Y la otra es la parte de la capacitación y la cultura, ¿no? Ahorita estamos viendo, por ejemplo, en muchos bancos, el target está siendo la gente de mayor edad, porque son los que menos cultura digital tienen. Entonces, hay un banco muy grande que es, bueno, no tan grande, pero que es muy patrimonial y ahorita está siendo atacado durísimo porque le hablan a sus usuarios, les hacen un phishing, ¿no? Primero les mandan un email, ¿no? Avisándoles que hubo un depósito, una transacción, les piden contratar un número, hablan al número, dan sus datos, ¿no? Y les piden 3, 4, 5 tokens y en eso ya les vaciaron la cuenta del banco, ¿no? Claro. Entonces, pero eso tú lo puedes detectar, por ejemplo, si estás viendo la geolocalización de dónde se están conectando, el comportamiento de los usuarios, si es normal o anormal, te permite detectar. Entonces, yo creo que es una serie de cosas que hay que integrar, tratar de generar una cultura, ¿no? Es lo más importante, y pues, tratar de sumar todos los esfuerzos. Y juntar también las áreas de riesgo y de operaciones y de TI de las organizaciones, porque luego a veces no hablan, ¿no? Entre ellas. Muy bien. Bueno, pues tenemos un panel de lujo, yo diría. Muchas gracias a todos. Una convergencia, como lo dije al principio, de conocimiento, de tecnología, de fintech, con mucha experiencia. Yo creo que tenemos aquí más de 100 años de experiencia conjunta entre todos, así que está muy bien, ¿no? Yo no. Bueno, yo tengo la barba blanca, entonces Javier y yo podemos liderar un poco el tema aquí. Pero bueno, ¿qué preguntas hay en la audiencia que nos podría ayudar a profundizar un poco más? Sí, adelante. Buenas tardes, David Plasencia. Primero, antes que nada, felicitarles por la ponencia y mi duda es muy particular. ¿Creen que el tema de las certificaciones ISO, el tema de certificación en compliance, ayuda a que las empresas tengan como este backup de seguridad y no sean tan vulnerables? ¿Quién quiere tomar esa? Dale, me agarro yo. A ver, bueno, retomando a alguien, no me acuerdo quién había dicho que, no, tú, que la AI hoy es un commodity. Hoy, una startup que va, por ejemplo, a hacer una primera ronda de capital, o que empieza a validar esa idea, le dicen, esto lo podrías hacer con AI. Y muchas veces no es necesario ponerle AI a algo que se puede hacer con una macro en Excel. Partiendo desde ahí. Sí. El siguiente paso para una startup o para una fintech, para empresas que están recién surgiendo, es que empiecen a colocar o que empiecen a tener muchos clientes, que empiece a haber una adopción de ese producto, sobre todo en los casos B2C, en los casos donde es empresa hacia consumidor final y no B2B de empresa a empresa. Mucho volumen. Entonces, si vos tenés dinero para X cantidad de tiempo y tenés dinero para contratar X cantidad de desarrolladores y X cantidad de gente de growth o de marketing o de sales,
dentro de las necesidades principales no va a estar ni cerca evitar que te hackeen. Y es más, la filosofía es salí, equivocate, que se rompa y bueno, y después se sigue iterando hasta que se empieza a crear esa necesidad de implementar ciberseguridad. ¿Cuándo se crea la necesidad de implementar ciberseguridad? Y acá hay dos caminos. Uno, vas a cumplir con una regulación. Ejemplo, IFPE. Vas a cumplir con ley IFPE. De hecho, ayer estaba hablando con unos amigos y me dicen que le detuvieron el proceso de ley IFPE porque solicitaron un pentest y así como les vino el pentest, lo forwardearon Wow. a la CNBB. Wow. Y le digo, ¿y qué tal estaba? De suicidio. O sea, de suicidio. A ver, no hace falta que sepas de ciberseguridad. Si ves cosas violetas y rojas, es que está mal. Claro. Listo. Eso no había que forwardearlo. Entonces, por un lado eso. Y por el otro lado, de hecho, hoy a la mañana estaba hablando con un amigo que me llamó desesperado de Uruguay porque está por cerrar un contrato con una empresa de Estados Unidos y le pedía ISO 27001. Entonces, esos son los dos caminos por los cuales las startups o las empresas que recién están arrancando se alinean a un framework de ciberseguridad. Y yendo puntualmente a tu pregunta de si 27001 funciona, sirve, es preferible antes de tener nada. Ciberseguridad, 27001 es un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Como Con tal, procesos. exacto. Como tal, vos podés certificar un proceso, tu proceso de contratación de personas, y ya, o podés certificar toda tu plataforma, tu core. Entonces, tomémoslo como una herramienta, como un framework que te dice, estos son las mejores prácticas, estos son los mejores pasos. ¿Es lo único que existe? No, tenemos un montón de otras cosas. Métanse en el SANS 863, 861, NIST. El framework del NIST es una bestialidad. Tienen los controles SIS también. Son mucho menos conocidos, pero de nada a tener una política de contraseñas porque te lo pide 27001, ya es día y la noche. Nos queda espacio para una sola pregunta nada Igual, más. una respuesta general sobre eso. Sí. Al final, tener herramientas de ciberseguridad te dicen, ok, muy linda la cerradura en la puerta, muy lindo el perro, muy linda la cámara. La ISO te dice que recuerdes todos los días cerrar con llave, darle comer el perro y mirar la cámara. Exacto. Ahí nada más quisiera agregar que es bien importante poder definir cuál es tu apetito de riesgo, ¿no? Y entonces una vez definido tu apetito de riesgo puedes definir qué controles son los que tú quieres implementar, porque hay muchísimos controles que puedes implementar y te puede salir carísimo, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus peores pesadillas? Y empieza por ahí. Declaración de aplicabilidad, SOA. Sí, correcto. Una pregunta más. Ya lo tenía aquí. Perdón. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Luz Rivera. Escuché perfectamente a todos y mi pregunta va a ser muy consistente. Antes y después, ¿ustedes intervienen? Digamos, con este evento de todos los hackers, antes, ¿qué harían si ya sucedió? Y aún con todo esto, después, ¿cómo actuaría el usuario? Con todas sus leyes, con todo su marco, ¿cómo ustedes estarían dándole esa seguridad a su producto? Póngase en posición fetal y llore. No. A ver, acá tenemos... ¿Puedo agarrarla? Adelante, Ok, sí, gracias. por favor. Acá tenemos tres participantes. Por un lado, la regulación. México, en cuanto a regulación de ciberseguridad, digamos que tiene muchas opciones de mejora. Y cuando sucede algo, cuando, por ejemplo, te roban una tarjeta de crédito, te sacan un crédito en una fintech con tu INE que la perdiste o la dejaste entraste a un residencial, le diste la INE porque te la pidieron, te sacaron una foto y con eso te sacaron una línea de crédito. Como no pagaste esa línea de crédito, después te marcan en buró de crédito. Y cuando vos querés ir a sacar crédito de vivienda o querés una tarjeta de crédito, te dicen no porque estás marcado en buró de crédito. Entonces, acá entra regulador, por un lado, entra la empresa, por otro lado, y el centro que nos tenemos que poner los profesionales de ciberseguridad es el usuario. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para proteger al usuario. Hace poquito estaba hablando con una empresa que me decía, no, yo protejo los datos, yo protejo mis datos.
Y no, a ver, GDPR tiene un montón de años y GDPR pone al titular de los datos en el centro. Con lo cual, vos, Banco A, no sos el dueño de los datos. El dueño del dato es el titular. Entonces, ¿cómo vas a hacer uso vos de los datos del titular protegiéndolo? Ahí hay otro marco normativo que es la ISO 27701. ¿Qué hacer? Yo te recomendaría que contactes al CERT Nacional. Pones CERT Nacional México y está la página. No sé quién está ahora como responsable, antes estaba Radamés Hernández. Y tienen diferentes canales de comunicación muy enfocados al ciudadano. Creo que hasta les puedes escribir por Instagram. Muy bien. Pues hemos llegado al final de nuestro panel de lujo con estos 5 cracks. La verdad es que muchísimas gracias. No tenemos espacio para más preguntas, sin embargo, sí me gustaría pues pedirles, si tienen preguntas directamente, que los acerquen, que vayan directamente con ellos. Van a estar por aquí en el evento. Todos tienen mucha experiencia, como se dieron cuenta, todos tienen muchas historias que contar. Yo creo que 40 minutos para 5 personas no es nada. Apenas dimos unas cuantas pinceladas de lo que podemos compartir y enseñar y bueno, pues tener experiencias en conjunto y bueno, pues búsquenlos por favor. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Youth. Y es el final. Gracias. Gracias, Carlos.